Laboratorio de Amplificadores Electrónicos. Práctica 3. Fuentes de corriente. Se realizará el análisis y diseño de los principales circuitos que operan como fuentes de corriente, con BJT, JFET y OPAMP. Fuente de corriente Whitlar, figura 3.1. Se realizan las conexiones correspondientes, en primer lugar a la fuente de poder, que para este circuito se configura a 15 volts. Posteriormente, la conexión a la tierra física. Para mayor visibilidad de las conexiones, se anexa la simulación del circuito. Para realizar la medición de I0, debemos abrir el circuito y colocar el multímetro, obteniendo 13.06 mA. Valor obtenido en la simulación, en la cual podemos observar que es bastante similar al medido en el laboratorio. Fuente de corriente con JFET y autopolarización con resistencia estabilizadora, figura 3.2. Para este circuito se configura la fuente a 20 volts y se realizan las conexiones correspondientes. Para mayor visibilidad de las conexiones, se anexa la simulación del circuito. Para realizar la medición de corriente del drenador, debemos abrir el circuito y colocar el multímetro, obteniendo 1.72 mA. Valor obtenido en la simulación, en la cual podemos observar que es bastante similar al medido en el laboratorio. Fuente de corriente Darlington, figura 3.3. Para este circuito, se configura la fuente a 10 volts y se realizan las conexiones correspondientes. Para mayor visibilidad de las conexiones, se anexa la simulación del circuito. Para realizar la medición de I0, debemos abrir el circuito y colocar el multímetro, obteniendo 42.9 mA. Valor obtenido en la simulación, en la cual podemos observar que es bastante similar al medido en el laboratorio. Fuente de corriente controlada por corriente, figura 3.4. La fuente de poder está configurada a 15 volts en ambos canales. El canal 2, al invertir la polaridad, alimenta con menos 15 volts. Se conecta a una fuente que suministra únicamente 0.5 mA. Para mayor visibilidad de las conexiones, se anexa la simulación del circuito. Para realizar la medición de I0, debemos abrir el circuito y colocar el multímetro obteniendo 2.17 mA. Valor obtenido en la simulación, en la cual podemos observar que es bastante similar al medido en el laboratorio. La práctica se realizó para comprender de mejor manera una de las aplicaciones más importantes que son las fuentes de corriente, utilizando transistores BJT, PET y OPAMP, para lograr una buena estabilidad en el circuito. Observando cómo la corriente aumenta a medida que vamos intercalando en un orden los distintos componentes, siendo BJT el que menor corriente proporciona y el OPAMP el de mayor corriente. Por último, agregamos un tip, que fue la forma de máximo aumento de corriente.